es Monse. Y en el video de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de por qué el cine necesita las demás artes. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué el cine es el arte más complementario? Y en este video te voy a explicar ese motivo, por qué es tan complementario el cine. Entonces, sí, sin más, vamos a ello. Ok, primero que nada hay que entender que el cine no solo es cine. El cine es el complemento de demasiadas artes que ya existían muchísimo antes de que el cine existiera. Como estas artes son la pintura, el teatro, la literatura, la música y la fotografía. O sea, son artes que ya existían muchísimo antes de que existiera el cine en sí. Y el cine, a ver, entender esto es básicamente comprender completamente una película y ya no solo ves una película de que, ay, qué bonita historia, sino que ya entiendes de dónde viene toda la historia porque estás viendo el complemento de todas las artes en una historia. El cine complementa a las demás artes ya que todas se unen para contar una misma cosa en base a lo que el espectador está viendo. Ok, primero hablemos de la pintura. ¿Cómo la pintura complementa al cine? Con la pintura nació todo esto que llamamos composición visual. Sí, la composición visual, ya se los expliqué en un video pasado, pero de todos modos se los voy a volver a explicar, es la forma en la cual el director acomoda los personajes o las cosas dentro del cuadro, dentro del encuadre, dentro de pantalla. En pocas palabras, ¿no? También cómo se utilizan los colores, cómo se utiliza la luz, o sea, todo esto viene de siglos muchísimo antes de que existiera el cine, sino desde que existió la pintura, porque la pintura nos enseña pues todo esto, a aprender a utilizar los colores de una manera intencional, no solo porque se ve bonito y ya. O sea, en eso es lo que la pintura ayudó al cine. Ahora vayamos con el segundo, que es la fotografía, que este es uno de los más importantes en mi parecer, porque la fotografía es el lenguaje base del cine, porque el cine en esencia es fotografía, pero el movimiento. O sea, de ahí nació el video, pero primero fue fotografía. De aquí vienen conceptos básicos como el encuadre, la profundidad de campo, el enfoque, la exposición, pero lo más importante aquí es que la fotografía enseña a mirar, a decidir qué mostrar y qué no mostrar. O sea, aquí es donde deja fuera todo lo que no quiere que esté dentro de campo, porque todo lo que no está en el encuadre también está diciendo algo por sí solo. Entonces sí, eso fue como la fotografía complementó al cine. Ahora vayamos con la literatura, que creo que esto también es muy importante porque cómo hacemos guiones si no tenemos letras, si no sabemos escribir o leer. Entonces sí, la literatura pues básicamente le da al cine la estructura de las historias. O sea, el guión, los personajes, los conflictos, los arcos narrativos, la forma en la que se construye una historia tiene mucho que ver con cómo se ha contado historias durante siglos en libros, pero el cine no solo copia la literatura, o sea, es importante aclarar eso, no solo la copia, la traduce y la arma para que tú puedas verla en imágenes, porque recordemos que un libro no es igual que un guión, tienen estructuras completamente distintas porque el guión está hecho literalmente para que la persona que lo esté leyendo se imagine toda la historia y el guión está hecho para que la persona que vaya a interpretar eso en imágenes pueda entenderlo todo sin una sola palabra. Entonces, esa es la diferencia más notoria que hay entre estas dos estructuras narrativas distintas. Por eso la literatura ayudó demasiado al cine. Ahora vamos por el siguiente, que es nada más y nada menos que el teatro. Y sí, señores, el teatro aportó a la actuación. ¿Y la actuación? ¿Qué es la actuación? La actuación es ver cómo nuestros personajes están interpretando personas enfrente de una pantalla. Y si no tuviéramos, pues el cine básicamente se derrumba porque no tienes a personas que pueden interpretar tu historia. Entonces, sí, aparte de que el teatro aportara a la actuación, también trabaja los actores, el uso del cuerpo, la voz y la presencia escénica. Y en general la presencia, o sea, hace que la persona se sienta imponente frente a cámara y tú ni siquiera tú no estás viviendo esa situación que están viviendo los personajes, pero tú ya estás sintiendo esa tensión que están viviendo los personajes por la potencia escénica que tienen los actores. Y eso se debe gracias al actor, ya que también las ayuda de muchísimo la voz. Si no sabes trabajar la voz, ni mucho menos el cuerpo, que son dos herramientas que tenemos en nuestro sistema, créeme que tu actuación puede decaer demasiado, como Timothée Chalamet. También muchas de las bases de los directores de actores vienen del teatro. O sea, ellos enseñan a dirigir a los actores porque, ajá, porque ellos tienen actores y así, ¿no? También el uso del escenario, cómo se mueven los personajes dentro de una escena, cómo interactúan entre ellos. El teatro le da al cine humanidad, o sea,
hace que este equipo se vuelva más grande porque tienes a una personita que dice, yo puedo ser de tu personaje A, y tienes una chica que dice, yo puedo ser tu personaje B, y podemos hacerlo súper cool. Entonces, en eso aportó el teatro. Ahora vayamos con la música, que sí, la música es bastante importante. ¿Por qué es importante la música? Porque la música nos ayuda a conectar con la emoción muchísimo más fácil y más rápido que los colores y todo lo que estás viendo en pantalla en sí. Entonces no le da solo emoción al cine, sino que, o sea, transforma una escena y la convierte en otra cosa completamente distinta. Y esto se ha visto a lo largo de muchísimas películas donde tú puedes cambiar la música y ya no es lo mismo porque, por ejemplo, una escena de terror te puede dar risa por cómo cambias la música y así, ¿sabes? La música te ayuda a sentir la escena, te ayuda a transformar la emoción que estás sintiendo en ese momento. O sea, la música puede anticipar, intensificar o incluso contradecir lo que vemos. ¿Por qué? Porque esto es la música. O sea, la música es otra forma de que el cine tiene de transmitir una emoción. Entonces, compositores como Hans Zimmer han demostrado que el sonido puede ser tan importante como la imagen y no solo es la música, el silencio también es parte de esto. Saber cuándo no usar sonido también comunica muchísimo más. O sea, hay que saber utilizar muchísimo el sonido y no el sonido, porque eso nos va a ayudar a enfatizar demasiado con el espectador. Entonces, esa es la importancia que tiene la música en el cine. Ahora vayamos con la arquitectura y el diseño, que también es bastante. Porque sí, amigos míos, la arquitectura también es un arte, aunque no muchísimas personas sean capaces de reconocerlo como un arte. Entonces, sí, los espacios en el cine no son casuales, o sea, no son escenarios, locaciones, diseños de producción. O sea, todo está pensado para que el espectador se sienta atrapado. ¿Y cómo vas a hacer que el espectador se sienta atrapado en un lugar? Pues vas a conseguir un lugar chiquito con muchísimas líneas verticales para que todos se sientan encerrados. O sea, la arquitectura influye en cómo se construyen los espacios dentro de la historia. Un lugar puede sentirse abierto, cerrado, opresivo o libre dependiendo de cómo está diseñado, y eso afecta directamente cómo percibimos a los personajes. ¿Por cómo? Por medio del espacio. ¿Y esto es gracias a qué? A la arquitectura y el diseño. Entonces, sí, esa es la importancia que tiene. Ahora vayamos con el siguiente, que es la danza y el movimiento. Que aunque no siempre lo notamos, todos los movimientos que están pasando en cámara, todo tiene una coreografía, todo está previamente ensayado porque nada tiene que ser improvisado. O sea, tú llegas y tienes pláticas con el director de fotografía, con los actores, con el director de actores, o sea, tienes un chingo de pláticas con todas las personas de cómo quieres que se vea la escena y cómo va a dar, no cómo quieres que se vea la escena, cómo va a ser la escena, porque recordemos, eres director, entonces es tu escena y tú debes de saber cómo se va a ver la escena. Entonces tú llegas a todos estos departamentos y le dices, yo quiero que mi escena sea así y va a ser así, y quiero que el personaje haga esto, 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 y el director de actores se va a encargar de dirigir todo esto y hacer que los personajes tengan una coreografía en su mente. Y vas a hacer lo mismo con cada director de cada departamento y así, ¿no? Entonces, sí, aquí quiero llegar con esto. O sea, todo esto, nada puede ser improvisado por el hecho de que las personas que estamos en el cine tenemos que conocer demasiado el cuerpo y el espacio, porque si no somos capaces de reconocer el espacio en el cual estamos, no estamos capaces de reconocer cuánto movimiento vamos a poder hacer. Entonces tenemos que conocer el espacio y también tenemos que conocer nuestro cuerpo para poder saber cuál es nuestro límite y qué tanto podemos movernos en el espacio. Entonces, todo esto se debe gracias a la danza. Entonces, aquí vamos, abrimos un pequeño telón. Recordemos el comentario que hizo nuestro amigo Timothy Chalamet sobre el ballet y sobre el teatro. Si no, se los pongo aquí a continuación. And I don't want to be working in ballet or opera or, things where it's like, hey, keep this thing alive, even though no one cares about this anymore. All respect to the ballet and opera people out there. I just lost 14 cents in viewership. Ok, en pocas palabras, el cine no es un arte total. Podemos pensar en la idea que tenía Richard Weller, quien hablaba de la obra de arte total. Una forma de arte que integra todas las demás. El cine es probablemente la forma más clara de eso, porque no reemplaza a las otras artes, las necesita. O sea, también se conecta con Andrew Bassin, que veía el cine como una forma de capturar la realidad, pero siempre mediada por decisiones artísticas, y esas decisiones vienen justamente de todas estas disciplinas. O sea, estos dos pensadores filósofos tenían esta idea de que el cine es el arte, es, es la obra de arte total, o sea que utiliza las demás obras de arte para complementarse. Entonces eso lo vuelve un arte total porque utiliza todas las artes. Y nuestro amigo Andrew tenía lo mismo, pero distinto, ya que él tenía que capturar
imágenes, capturas también una historia al mismo tiempo. Entonces, es la representación gráfica de que necesitas a las demás artes para poder contar un arte más grande, ya que sin pintura no hay composición, sin música no hay emoción, sin literatura no hay historia, sin teatro no hay actuación. O sea, el cine no es solo una cosa, es el complemento de todas esas cosas. Y quizás ese es el motivo por el cual funciona tan bien, porque cuando ves una película, no solo estás viendo cine, estás viendo todas las artes hablar al mismo tiempo. Entonces, esa es la forma que yo tendría para responder cuál es la importancia que tienen las demás artes en el cine. Si tienes una opinión distinta, pues coméntalo, déjalo en los comentarios. Y esto fue todo por el video de hoy. Suscríbete, recuerda que aquí el arte, el drama y el caos se graban en 35 milímetros. Es Monse, nos vemos en el siguiente video. Bye. De antemano, si escuchan ruido, es mi perro comiendo. Cuadre a tuyo. Tu chancla. Papi, tú a la chancla. Espacio, y esto es gracias. Arturo. Espera. Previamente ensayado. Arturo. Allá. Ven.